El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 6 de diciembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Compartimos algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, que ya se encuentra con nosotros vía Zoom. Una de las noticias más destacadas para nuestro país, sin duda, es la decisión de la Corte Penal Internacional de habilitar un formulario para que las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad opinen en el proceso que se adelanta en Venezuela. La Corte Penal Internacional, esto tomó de monitoreamos, habilitó este lunes el formulario para que las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad participen en el proceso que se lleva adelante en La Haya por el caso de Venezuela, tema que vamos a debatir, entre otros, ampliamente la mañana de hoy. En concreto, la CPI pide a las víctimas enviar sus opiniones e inquietudes sobre la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad, que el fiscal Karim Khan ha pedido reanudar ante la falta de acciones genuinas o suficientes por parte de la justicia venezolana. Lo vamos a comentar, recordar que han sido innumerables las declaraciones del régimen de Nicolás Maduro. Parece, nos han dicho algunos invitados, opinión que compartimos, es digamos, lo único que les preocupa ahora mismo, la única amenaza creíble sobre una investigación seria en el caso de presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Maduro, de hecho, acusó al fiscal de la CPI en su momento, hace algunas semanas, de tener visión prejuiciada sobre nuestro país. Por cierto, Nicolás Maduro y partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia discutieron posible reforma al Consejo Nacional Electoral. Esto es uno de los temas que supuestamente forma parte de la agenda de la mesa de negociaciones en México, que tendría que reanudarse ahora en diciembre. Ayer comentábamos este comunicado de la plataforma unitaria de la unidad, advirtiendo que, bueno, el régimen venezolano quiere evadir esta discusión. Habrá que ver qué ocurre, pero de momento lo cierto es que José Brito, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020 y anteriormente expulsado del Primero Justicia por vincularse con Alex Saab, esto lo tomó el Nacional, dijo que el próximo 2 de enero se escribirá un acuerdo en temas relacionados con lo político, lo electoral, lo social y lo económico. Bueno, es la manera de actuar del régimen venezolano. Habrá que ver si avanza o no esta negociación, si llega a feliz término. Los antecedentes no son muy halagüeños, la verdad. En materia económica, un dato. La inflación de noviembre se ubicó en 21,9% y el bolívar se depreció 43%. Esto lo tomo de Banca de Negocios. Estos son datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Y está directamente relacionado con todos estos temas, sobre todo de cara a una eventual elección presidencial. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente la situación, el avance de este proceso ante la Corte Penal Internacional, y con ella vamos a tratar de entender cuál es el papel real o cuál puede ser el papel real de las víctimas, defensores, abogados en este proceso ante la Corte Penal Internacional. Se trata de Laura Lousa, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues yo le pedía un primer comentario, el alcance y la importancia de esta posibilidad que ahora mismo se abre para las víctimas de participar directamente en el proceso por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. La escuchamos. Sí, efectivamente es algo, bueno, primero es novedoso para todos los venezolanos, esto de ser invitados ante una instancia internacional a contar qué pasó en el caso concreto de la víctima en cuestión o las víctimas, y además quién cometió, vamos a decir, el presunto crimen, quién le hizo daño, cómo ocurrió, todas las condiciones, porque hay un formato en la página web de la Corte Penal Internacional
que justamente, vamos a decir, como una planilla que usted llena y le permite explicar qué pasó de una manera muy sencilla, sin tener que adjuntar ningún documento, y obviamente es algo particular, extraño, poder acudir ante una instancia de esa naturaleza tan lejos y poder contar qué pasó ante un organismo además imparcial e independiente. Ahora, para llegar a este punto, el papel de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos ha sido fundamental. Mucha gente, muchas víctimas no sabrán cómo vincularse a este proceso, incluso compartir su testimonio. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema? Entendemos incluso que inicialmente el formulario ha sido publicado en inglés. Aparentemente habrá una versión en español. La escuchamos. Sí, efectivamente. Bueno, el formulario fue justamente ayer publicado en español, así que ya está disponible en español y explica muy bien, primero, en qué etapa está el proceso ante la Corte Penal, qué ha ocurrido y qué es lo que la Sala de Cuestiones Preliminares, en particular, esa instancia de la Corte Penal, debe hacer. Y para hacer lo que debe hacer, justamente requiere de la información de las víctimas, que es saber primero qué pasó y segundo, sobre todo, es lo más importante, si quieren que el caso continúe ante la Corte Penal o no, y por qué. Entonces, es una fase muy particular porque básicamente, primero, además de las víctimas, el gobierno también tiene que dar una opinión y explicar por qué cree que el caso, en cambio, debe ser en Venezuela, por qué cree que ha juzgado suficientes casos o investigado, o porque tiene las condiciones para hacer justicia en esos casos, y el propio fiscal también debe contestar a esto. Y entonces allí viene el rol de las víctimas y obviamente de las ONG también, de contar qué pasó en representación de sus víctimas, o incluso independientemente, las ONG pueden mandar información sobre por qué consideran que el caso debe continuar allá, o los propios abogados de las víctimas. Pero sobre todo se llama a las víctimas. Viendo un poco el formulario, para que la audiencia sepa el contenido y sobre todo aquellas personas interesadas en participar allí, las personas deben identificarse con nombre y apellido, fecha de nacimiento, género, país, nacionalidad, país, residencia. Obviamente, este es un proceso absolutamente confidencial, ¿correcto? Sí, es así. Incluso ellos dan un correo que consideran que es justamente encriptado, confidencial, para que llegue la información. Y de hecho, no es la víctima que la presenta ante la sala, vamos a decir, y luego el Estado la lee, sino que a su vez hay una sección que se llama es para la participación de las víctimas, se llama para la reparación también, y esa sección hace como un resumen de todo lo recibido y se lo presenta a la sala. La sección tiene las víctimas tienen hasta el 7 de marzo para presentar eso, y a su vez la sección tiene hasta el 18 de marzo, si no me equivoco. Entonces, como se ve, no es que ellas van a ir directamente y después el Estado venezolano va a leer lo que presentaron, y eso obviamente las protege. Sobre los detalles que hay que ofrecer, insisto, para todas las personas que de pronto tengan interés en participar, que pueden compartir con nosotros, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se trata de casos que ya están en la Corte Penal Internacional o cualquier posible violación de derechos humanos o delito de lesa humanidad. La escuchamos. Sí, puede ser cualquiera. No tiene que ser un caso que ya esté allí. Obviamente tiene que ser una violación grave del tipo de las que la Corte conoce. Puede ser detención arbitraria, desaparición forzosa, tortura, una ejecución extrajudicial, puede ser una persecución política, violencia sexual también puede ser. Claro, cometida por fuerzas de seguridad del Estado, por colectivos, por ese tipo vamos a decir, de perfil, porque si no, obviamente, si es un particular que eventualmente
comete alguno de estos actos, que además tendrían otro nombre, pues ya es otra, o sea, una persona X, eso es otra cosa, ¿no? Es un delito que, bueno, en principio conoce en Venezuela. Esto ya es cuando es el Estado que ataca a personas allí lo que hay que explicar es básicamente, bueno, decir uno quién es, también puede ser no solo la víctima directa, sino también indirectas. En ese caso hablamos de los familiares, por ejemplo, si la persona murió y entonces obviamente los familiares son los que tienen derecho a presentar el caso y a explicar qué pasó, ¿no? Y entonces cuál es el daño que sufrió. Hay que decir, hay que dar datos personales, apellido, nombre, edad, género, dirección, el vínculo, si es el representante, también puede ser el representante de la víctima, abogado, no, esto no tiene que ser llenado por abogados ni por ONG, sino X, la persona directamente. Otro es importante si es un abogado, si es un representante, en principio que tenga el consentimiento, y si no tiene el consentimiento de la víctima, tiene que decir el por qué. Bueno, ¿qué le ocurrió a la víctima? Hay varias líneas, vamos a decir, para que se eche el cuento, dónde ocurrieron los hechos, cuándo ocurrieron, quién cree o quiénes cree la víctima que son responsables, cuáles son los daños que cometieron esas personas. Y bueno, y luego pregunta concretamente si quiere que el fiscal reanude la investigación sobre la situación de Venezuela, porque justamente, o sea, el caso está en esta situación. El fiscal dijo, voy a empezar la investigación como tal. Ya eso es una etapa distinta, eso empezó, él lo anunció en noviembre de 2021, pero el Estado venezolano en abril de 2022 dijo, no, mira, yo quiero que la Corte como tal, en ese caso la Sala de Cuestiones Preliminares, determine si el caso, considera que el caso no debe continuar, porque nosotros como país tenemos las condiciones para hacer justicia nosotros y no que siga el caso el fiscal. Entonces, ese es como vamos a decir, la diatriba o el dilema que se abrió a partir del 16 de abril de 2022, o sea, este año, y es sobre lo que la sala está pronunciándose o debe pronunciarse, y para lo cual está pidiendo, entre otras cosas, la opinión de las víctimas. Ya el fiscal respondió a eso que dijo el Estado venezolano a su vez respondió a lo que dijo el fiscal, pidiendo un plazo, y la Sala de Cuestiones Preliminares tomó una decisión previa diciendo, bueno, sí, yo voy a decidir sobre esto, pero necesito más información. Y de ahí es que viene la solicitud a las víctimas. Entonces, también tú puedes dar cualquier opinión adicional, el formato está en español, se puede llenar en español. Lo único es que la sala dice, bueno, si usted lo puede traducir al inglés o al francés, perfecto. En ese sentido hay unas herramientas, bueno, el mismo Google, hay otra herramienta que se llama DeepL, que es buenísimo, que traduce cualquier idioma y es muy, muy certero. Son gratis. Entonces, bueno, y siempre habrá un amigo, alguien un profesor que uno tiene cerca que eventualmente pueda explicarle a uno. Pero claro, ellos lo mandan en español y lo puedes llenar en español. Ahora, si tú tienes alguna manera de hacerlo en inglés o en francés, mejor, porque así ellos no tienen que traducir. Sí. Y lo otro importante ahí es que también puedes mandar un video, un audio. Ellos lo indican. Lo único que en ese caso lo ideal también es que esté subtitulado, ¿no? Entonces, bueno, son alternativas para mandar la información. No hay que mandar información adicional, no hay que mandar ningún papel, ninguna prueba, nada de eso. Obviamente si se manda, pero no es necesario. Es la planilla lo importante y sobre todo lo que pregunta la planilla, porque también, como digo, se puede no llenar la planilla, sino mandar un audio o un video. Ahora, Todo eso explica la sala. Creo que es importante señalar los detalles acerca de lo que comentaba al inicio nuestra invitada, porque se trata, en principio, de los delitos que está investigando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto no impide que en el futuro se extienda, digamos, este proceso a otros delitos, pero inicialmente se refiere a tortura, a violencia sexual, persecución por razones
políticas, fundada en motivos políticos de conformidad con el Estatuto de Roma, para que la gente lo comprenda. Es decir, aquí yo veo un poco la dificultad si no hay una asesoría legal que puede compartir nuestra invitada en relación a este tema, porque cuando hablamos al menos de la persecución de un grupo, colectividad con entidad propia fundada por motivos políticos, caramba, no sé si podemos identificar allí a buena parte de la población disidente en nuestro país, o simplemente se refiere a casos evidentes o graves, dirigentes políticos, exiliados. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, es muy buena la pregunta. Bueno, por razones políticas, efectivamente puede ser muy restringido y muy obvio cuando se trata, por ejemplo, de una persona de oposición de un partido político de esa naturaleza. Pero si nosotros revisamos los informes también que ha emitido la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, pues vemos que ahí se habla de personas perseguidas eh, por razones políticas porque son percibidas como tal por el gobierno. Entonces, aquí, por ejemplo, cualquier procesamiento a través de la ley contra el odio es absolutamente, aunque uno no sea una persona de un partido de oposición, es una persecución política. Entonces, cualquier manifestante, eh, cualquier persona contra la cual se haya cometido alguno de estos delitos, justamente en el contexto de manifestación, al final ahí hay una represión que el régimen considera que porque la persona está protestando, está criticando simplemente. Hay profesores universitarios que han estado presos, es decir, sindicalistas que están presos, o sea, cualquier persona que el régimen considere que lo que dice o lo que hace o lo que manifiesta o lo que critica, incluso periodistas también, pues nada, simplemente son opositores y los trata más bien como enemigos. Y eso es, bueno, por supuesto también defensores de derechos humanos. Es muy amplio. Lo único que sí normalmente se exige que haya habido una detención arbitraria acompañada de eso, un asesinato, pero bueno, son detalles ya de la peculiaridad de lo que es la Corte Penal, y efectivamente ahí las ONG tenemos un rol importante, o los expertos en esta materia, o los abogados, porque de alguna manera efectivamente, bueno, cualquier persona no necesariamente sabe cómo hacer eso, ¿no? Y luego, evidentemente, no es fácil además tener esa información, acudir a ella, y bueno, por eso muy agradecidos por este tipo de programas, ¿no? Es muy importante para que la gente sepa que existe esta herramienta y pueda acudir a ella. ¿Cuál es la importancia del proceso, eso en primer lugar, y su expectativa? Luego de haber llegado tan lejos, quien le habla ha cubierto denuncias por presuntos delitos de lesa humanidad contra, digamos, este aparato político desde principios del año 2000, y nunca este proceso había llegado tan lejos. ¿Cuál es su expectativa como abogada y defensora de derechos humanos? La escuchamos. Sí, efectivamente hemos llegado muy lejos, yo estoy de acuerdo, en el sentido de que ya, pues, primero en América, y América, vamos a decir, latina, con todos los casos que ha habido de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes, presuntos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, el caso Colombia, por ejemplo, ningún país llegó hasta donde estamos nosotros, es decir, eso es un logro, ¿no? O sea, el caso efectivamente ha avanzado rápido y bien. Y bueno, y se ve que hay un compromiso de la Corte Penal. Justamente estos días es la Asamblea de Estados Partes, es decir, todos los estados que hacen parte del Estatuto de Roma están reunidos ahorita en La Haya discutiendo sobre los logros o los retos, por ejemplo, el caso de lo que está pasando en Ucrania, un caso que está allá, y bueno, eso tiene su proceso, como todo en la Corte Penal. Nosotros vivimos esa primera etapa, el examen preliminar, a ver si era válido el caso o no, y bueno, y de ahí es que se pasó a investigación ahorita, ya la cosa va en serio, y bueno, efectivamente hay una expectativa positiva, pero estas cosas, aunque va rápido, toman años, y obviamente no es que van a ser en dado caso castigados todos, sino bueno, sobre todo
funcionarios, normalmente son funcionarios altos y algunos medios, pero evidentemente eso no lo sabemos cómo va a terminar, ni siquiera todavía se ha dicho quiénes son en concreto, solamente se ha dicho que son los cuerpos de seguridad del Estado y obviamente policías también incluidos, ¿no? Sobre todo. Pero todavía no sabemos quiénes son y eso también es parte del proceso de la investigación, delimitar quiénes son esas personas. Ha habido otras instancias como la misión de determinación de hechos que sí ha hecho nombres y apellidos en su último informe, pero y que eso es un input, o sea, es un insumo fundamental para la Corte Penal Internacional que lo ha incluido el fiscal y lo ha hecho expresamente ese tipo de informe en su investigación. Pero evidentemente todavía eso no ha ocurrido, o sea que todavía nos queda, pero efectivamente, bueno, por lo menos uno siente que está efectivamente avanzando y hay un llamado a las víctimas, entonces el poder participar y el poder ser activo en este sentido me parece importante porque uno siente que está siendo escuchado, que hay alguien que está interesado en su caso y en lo que le pasó y en que cuente su verdad, ¿no? Laura Lousa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, ofreciendo opinión, análisis, información valiosa sobre este proceso, esta parte del proceso por presuntos delitos de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional en caso de Venezuela, la decisión de esta instancia de habilitar un formulario para que las víctimas venezolanas opinen sobre el avance de la investigación. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Pedro Urruchurtu, quien es coordinador de Asuntos Internacionales del 20 Venezuela. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Un gusto estar contigo como siempre y gracias por la invitación. Un gusto conversar con nuestro invitado. Hace algunos minutos hablamos con Laura Lousa de Acceso a la Justicia
Pedro Uruchurtu, digamos, acaba de culminar una gira en Europa, entiendo, promoviendo la participación de la comunidad internacional en las primarias de la plataforma unitaria, entre otros temas, pero también está el avance del proceso por presuntos delitos de lesa humanidad en La Haya contra Venezuela, funcionarios de nuestro país. Yo le pedí un comentario porque todo está directamente relacionado. Mucha gente se pregunta si un grupo señalado por delitos tan graves, por crímenes atroces, está dispuesto a permitir la celebración de un proceso de elecciones libres en nuestro país. Yo le pedí un primer comentario sobre los avances de la investigación y el alcance que esto puede tener. Lo escuchamos. Mira, Alejandro, yo creo que esto es muy importante porque ratifica la naturaleza del régimen. Es decir, yo creo que cada vez que el tema de derechos humanos se pone sobre la mesa, cada vez que se avanza en el proceso, cada vez que se le da oportunidad a más víctimas para que expliquen lo que han vivido en carne propia como consecuencia de este régimen, a medida que esto ocurre, se evidencia, se ratifica la naturaleza del régimen y se eleva el costo a aquellos que quieren blanquearlo, porque además, lamentablemente, estamos frente a un momento en el que una parte de la comunidad internacional, una parte de actores nacionales, insisten en la posibilidad de un punto de encuentro con ese régimen, incluso intentando sacrificar la idea de la justicia. Y es que resulta que si se sacrifica la idea de la justicia, va a ser muy difícil lograr realmente una transición que pueda generar los cambios que el país necesita. Es decir, nosotros no podemos basarnos a partir de la impunidad y olvidarnos de lo que es ese régimen. Y ese es el primer elemento. Ahora, con respecto a lo que tú mencionas de si un régimen como este va a permitir o no elecciones, es que evidentemente por su naturaleza lo lógico es que vayan a buscar quedarse en el poder. Pero ahí es donde precisamente tú requieres un liderazgo que sea capaz no de ver esto como una simple lucha en torno a un tema electoral, en torno a una campaña de slogans y de jingles electorales, sino un liderazgo que cuente con la legitimidad interna, con el reconocimiento internacional y que pueda, dentro y fuera de Venezuela, hacer toda la presión posible, articular todas las fuerzas, alinear todo aquello que se pueda alinear para presionar, ya sea para una negociación de verdad, con los incentivos correctos y no cediéndole al régimen todo lo que pide antes de que ese régimen se comprometa a cumplir algo, y desde luego también en un proceso que, entre otras cosas, pudiera lograr, quizás, si ese liderazgo logra aglutinar la fuerza internacional e interna, algún tipo de condición, pero sino que también le pueda decir al país, señores, bueno, esta es la vía, o vamos por este camino, pero lo cierto es que hace falta una relegitimación de un liderazgo que cuente con la confianza de la gente. Eso hay que hacerlo. Y tú bien lo decías, yo acabo de estar en el Parlamento Europeo, estuvimos allí pues reuniéndonos con múltiples actores de manera importante, porque además el tema Venezuela, por un lado, muchos actores sienten que no hay mucho más que hacer, o algunos piensan que lo mejor es acomodarse frente al régimen, y la realidad es que yo encontré a muchos actores comprometidos con la causa, que están esperando, desde luego, lo mismo que te decía, cómo la oposición se va a organizar frente a este proceso para entonces ver cómo se le apoya, pero ahí nosotros hicimos un planteamiento muy claro, María Alejandra, además de evidentemente ponernos a la idea del blanqueamiento del régimen y que Europa se preste para eso. El planteamiento es muy sencillo. Vamos a buscar la manera de que el proceso de renovación del liderazgo que hemos estado empujando como organización política pueda contar también con el acompañamiento de la observación internacional, en este caso de la Unión Europea, que tiene estándares, que tiene mecanismos y que, aunque nunca se ha hecho para un proceso primario, esta podrá ser una oportunidad, sobre todo con la diáspora, con los venezolanos en el exterior, en el sentido de que este proceso sea acompañado por parlamentarios, por miembros de la Unión Europea, en los países donde estos venezolanos se concentran, y que además le da legitimidad, pero sobre todo presiona para que se reconozcan los derechos políticos de los venezolanos en el exterior y también quienes están dentro. Ahora, ha ido como dos procesos paralelos. Está las primarias, que menciona nuestro invitado. Le preguntaría qué respuesta obtuvo, si hay partidos políticos, incluso no sé si gobiernos dispuestos a participar, a acompañar este proceso, eso en primer lugar. Y está la negociación en México, que llevaría, en teoría, a la celebración de elecciones libres en nuestro país. Recientemente la Plataforma Unitaria ha publicado un comunicado advirtiendo que Maduro busca zafarse de los acuerdos en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, sobre lo primero, obviamente hay disposición de la comunidad internacional, en particular de Europa, de involucrarse, pero claro, esto depende de algunos criterios, tanto técnicos como políticos, ¿no? Recordemos que las misiones de asociación electoral normalmente son en países, se reflejan en estados para procesos nacionales, es decir,
No, normalmente, como te digo, no se ha hecho nunca un proceso en el que el Parlamento Europeo o la Unión Europea acompañen un proceso que al final es un proceso de una de las partes, en este caso de la oposición. Sin embargo, hay disposición a explorar los mecanismos que puedan brindar un acompañamiento, una observación, una presencia, aunque no sea exactamente una misión de observación electoral como se le conoce formalmente en el manual, porque bueno, tiene unos estándares, pero lo cierto es que hay una disposición. Y ahora corresponde, evidentemente, a tanto las fuerzas democráticas como a los propios actores europeos involucrarse en ese diseño y evidentemente hacer una propuesta que sea viable para que esto tenga lugar. Con respecto a lo segundo, y sobre esta denuncia que hace digamos, la plataforma y quienes están allí por el nombre de la oposición en México, la realidad es que termina siendo muy lamentable, María Alejandra, que sigamos cayendo en lo mismo. Es decir, después de 14 procesos de diálogo, de falsos diálogos, caemos en lo mismo. El régimen vuelve a ganar tiempo, vuelve a ganar legitimidad, se firma un acuerdo en el cual el régimen se beneficia, en el cual el régimen se le da la oportunidad de, aunque indirectamente, de tener algún tipo de incidencia sobre los recursos para ayuda humanitaria otra vez. Y no es la primera vez que ocurre. El régimen utiliza esto como un mecanismo legitimador, pero del cual los resultados van a ser lamentablemente mínimos para los venezolanos que hoy están clamando por un cambio. Y es por eso que nosotros en 20 lo hemos dicho con mucha firmeza. Eso al final termina siendo una mesa de extorsión, porque el régimen decide quién se sienta, cómo se sienta, bajo qué términos se sienta, incluso bajo un chantaje, bajo una lógica de, bueno, ellos buscan su supervivencia y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los venezolanos, tenemos allí al final a un grupo que ni nos representa en su totalidad y que además, lo más grave de todo, es que no representa los intereses genuinos hoy de la libertad de Venezuela. Y eso es un problema. Entonces, al final, ese es un proceso que desde el primer momento lo hemos denunciado por estar viciado, por los actores involucrados, por la dinámica de cómo se daba, por la agenda, por cómo se decidió quién se sentaba allí. Y ahora, con estos primeros resultados, vemos incluso cómo el régimen, por sus propios medios, reconoce a otros actores de la falsa oposición, se sienta con ellos, busca la manera de, digamos, sacudir el tablero, porque es que al final no les interesa cumplir acuerdo alguno, sino ganar tiempo y legitimidad. Y eso pasa cuando se diseña un proceso como este, en el cual se le decide dar al régimen todo lo que pide, el régimen no da nada, no se le exige que dé nada, no se le presiona que allí no van a tener mayor resultado. Todo el mundo habla de que ese proceso será conducente a una elección libre y transparente, pero lo cierto es que hoy, como está planteado, a lo único que conduce es a que el régimen siga en el poder. Usted tuvo la oportunidad de hacer este planteamiento a dirigentes políticos de la Unión Europea. Le pregunto, y si es así, ¿qué le dijeron? Sin duda lo hicimos, María Alejandra. Fuimos muy contundentes en este tema porque nosotros creemos que la Unión Europea es un actor fundamental, sin lugar a dudas. No solo lo será para cualquier proceso en el que los venezolanos puedan decidir libremente, sino incluso para la reconstrucción del país. Y ciertamente planteamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que Europa se preste, a partir de las gestiones del señor Borrell, que es el alto representante para los asuntos exteriores de la Unión, que se preste para blanquear el régimen y no para garantizar un proceso que realmente beneficie a los venezolanos. Esto lo planteamos, fuimos muy firmes en esto. Obviamente, hay parte del argumento que se pone sobre la mesa es que no hay mucho más que hacer, que eso es lo que hay que ver cómo a partir de eso se buscan algunas opciones, pero la realidad es que para eso es que tú necesitas un liderazgo confiable en Venezuela, que sea capaz de decir a la comunidad internacional, no es lo único que queda por hacer, hay que hacer otras cosas, se puede buscar otros mecanismos, presionar en esa vía, pero si al final la dirigencia que tenemos hoy acepta los términos que el régimen impone, la comunidad internacional se deja guiar por esa aceptación y dice que también hay que aceptarlo, pues evidentemente estamos bajo la lógica del régimen. Y eso es algo que hicimos llegar de manera muy, muy clara y como te digo, sobre todo con el argumento, para mí el más poderoso, que es que nosotros tenemos que velar para que los venezolanos dentro y fuera tengan sus derechos políticos garantizados, puedan elegir libremente y que puedan incluso reconocerse su identidad, su derecho, ¿sabes?, a su identidad, tener su pasaporte, su cédula y que puedan decidir. El régimen por naturaleza decide quién participa, quién no, quién es venezolano y quién no. Eso lo ha hecho el régimen y es sistemático, es su manera de violar una violación más a los derechos humanos como lo ha venido haciendo. Eso es una cosa, pero que la oposición, que la dirigencia también se preste para eso es inaceptable y por eso hay que presionar porque al final la voz de los venezolanos cuenta y cuenta mucho, María Alejandra. Ahora, hemos leído distintas opiniones de publicaciones internacionales sobre lo que está ocurriendo
con nuestro país y el papel de la comunidad internacional. Y bueno, coinciden varios analistas en distintas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, en asegurar la democracia debería estar primero y no los acuerdos económicos por petróleo. Esto producto de lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania, y yo le pedí un comentario porque es un tema que entiendo también está en discusión en Europa. La pregunta es, ¿cree usted que la comunidad internacional tiene disposición de seguir apoyando como antes la lucha por la democracia, el rescate de la democracia, dejando de lado los intereses económicos? Lo escuchamos. Lamentablemente el mundo cambió, Alejandra, es cierto. La guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania cambió mucho de lo que era la dinámica geopolítica y la dinámica global, es cierto. Sin embargo, aquí con más razón hay que tener una posición muy firme desde lo moral y desde lo que significa la vida de los venezolanos y la justicia para las víctimas. Por lo tanto, es inaceptable que gobiernos democráticos hoy pretendan estrecharle la mano a la tiranía criminal de Venezuela con la intención de obtener petróleo más barato, un petróleo que, por cierto, ni siquiera está garantizado que les puedan dar, pero que además es un petróleo manchado de sangre. Y eso es inaceptable. Evidentemente, bueno, la gente dirá, los estados tienen intereses, no amigos, pero lo cierto es que no podemos olvidar la lucha que se ha dado en Venezuela y sobre todo una posición que ha asumido la comunidad internacional que bajo esta lógica termina siendo incoherente, porque si al final se le desconoce al régimen, se le acusa de violación de derechos humanos, se presiona la investigación con respecto a crímenes de lesa humanidad, se le sanciona por su comportamiento, pero al mismo tiempo se pretende evaluar la posibilidad de adquirir petróleo económico por una crisis energética, pues evidentemente hay una gran contradicción, y lo peor es el mensaje que se le envía a las tiranías del mundo diciéndoles que no importa cuán criminales sean, si tienen petróleo en determinado contexto, eso se va a olvidar. Y eso es lo peor que puede hacer la comunidad internacional. Y además lo hemos dicho, María Alejandra, y creo que la Mesa de México, la Mesa de Extorsión de México es el mejor ejemplo de eso también. Al final allí hay muchos países que han presionado para que se reanude esa mesa, pero en realidad lo están haciendo pensando en sus intereses económicos y energéticos, no necesariamente en la libertad y la democracia de Venezuela. Y por eso recalco la idea de que mientras no haya un liderazgo firme que le diga a estos actores internacionales que eso no está bien, que eso no es correcto, que ahí no hay ninguna oportunidad y que lo que están haciendo es pasar por encima de la memoria de miles de venezolanos que han sufrido los vejámenes de este régimen, mientras no existe un liderazgo con esa convicción moral y esa brújula moral para, con la legitimidad, presionar al mundo para que no siga haciendo cosas que blanquean al régimen, pues lamentablemente esto va a seguir ocurriendo. Y por eso que hemos insistido tanto en que ese es el primer paso. Y yo creo que estamos frente a una oportunidad, María Alejandra, pero lo que no podemos olvidar jamás es la justicia. Cualquier acuerdo, cualquier solución que pretenda la impunidad absoluta a cambio de supuestamente algo, pues lamentablemente traerá más dolor a los venezolanos y será algo que no podremos aceptar, porque al final se trata de que los venezolanos puedan volver a ver justicia en su país y puedan volver a tener un país normal. Pedro Urruchurtu, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas en el salón de belleza Tarena.
siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de Belleza Darena. Atención, como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos a nuestro siguiente invitado, Calixto Ávila, es representante del Programa Venezolano de Educación y Acción en Europa. Él tuvo la oportunidad de intervenir en un evento sobre el derecho de las víctimas en el Estatuto de Roma y el papel fundamental en el proceso que se desarrolla en relación a lo que ha ocurrido en nuestro país. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar contigo aquí desde La Haya durante la 21ª Asamblea de Estados Miembros al Estatuto, Estados Partes al Estatuto de Roma, que se celebra cada año entre La Haya y Nueva York. En este momento estamos en las sesiones aquí en La Haya. Le preguntaría cuál es el papel o cuál es la importancia de la participación de las víctimas en el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, yo creo que hay que destacar que es una situación sin precedentes para la región de las Américas. Es la primera vez en que las víctimas son convocadas para participar dentro de un procedimiento en la Corte Penal Internacional. Entonces es un punto bastante importante. Y nosotros hemos sido claros, hemos estado reunidos con víctimas de otras situaciones donde se han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hemos hablado con colegas de las situaciones de Sudán, de Uganda, de Ucrania, un poco para aprender también de las lecciones de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, en particular con las víctimas y organizaciones en Afganistán y en Filipinas, que son un poco los dos antecedentes que nos interesan para el caso de Venezuela, por cuanto en esas dos situaciones se ha tratado exactamente la misma situación que vivimos actualmente con el dossier de Venezuela 1, que es la participación bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma. En esta oportunidad se trata de la participación en un incidente específico en donde el Estado venezolano, como lo hizo también Filipinas y en la situación de Afganistán, solicitaron que el fiscal se inhibiera de su competencia y entregara las investigaciones a los estados. Entonces, ese es el incidente en el que estamos participando ahora y en virtud de ese incidente, los jueces han ordenado a una sección de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, que es la sección para la participación y la reparación de víctimas, que realice que active un mecanismo de participación en donde va a ser recogida información mediante un formulario que ha sido publicado ayer en español e inglés, en español que nos interesa en el caso de Venezuela, y mediante el cual se van a recoger informaciones de las víctimas para ser dirigidas a los jueces para que tomen la decisión sobre este incidente que te he comentado. Esta sección va a recoger las informaciones hasta el 7 de marzo del próximo año, no es mucho tiempo, y realizará además un resumen que será transmitido también a los jueces. El Estado venezolano no tendrá bajo ninguna circunstancia acceso a las informaciones directas recogidas en estos formularios o enviadas por las víctimas. A lo único que tendrá acceso el Estado venezolano es al resumen en donde habrán sido eliminadas las informaciones sobre las víctimas por razones obvias de confidencialidad. El mecanismo ya aprobado garantiza la confidencialidad de las víctimas y, por supuesto, es uno de los mecanismos de protección fundamentales para las organizaciones venezolanas, en particular en esta instancia. Yo quisiera reiterar para la audiencia, quienes nos siguen,
¿dónde se puede acceder a este formulario? Eso en primer lugar. Y como le preguntábamos a la doctora Laura Lousa, ¿es necesaria, digamos, es necesario el acompañamiento de algún experto, abogado, especialista para llenar esta planilla? Lo escuchamos. No, bueno, el formulario ya está disponible en la página web de la Corte Penal Internacional, ha sido abierta en el capítulo sobre víctimas, ha sido abierta la información durante el fin de semana, fue completado con ese formulario con unas guías que deben ser, no creo que hayan sido publicadas las guías, pero ya tenemos las versiones en inglés y en español. El formulario, las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, haremos toda la divulgación necesaria de esta herramienta de comunicación de las víctimas en la situación de Venezuela con la sección para la reparación de víctimas, para que siga el procedimiento. Y, por supuesto, lo fundamental es aclarar, ya tu pregunta sirve para responder a una de las indicaciones fundamentales, es que no es necesario el acompañamiento de abogado ni de entregar a poderes a abogado alguno para participar en esta etapa inicial. Digamos que este es el primer contacto de las víctimas con el sistema. En general tenemos 3 niveles, las víctimas que han enviado información, que están en contacto o que han sido reconocidas. En el caso de la situación de Venezuela estaríamos en las víctimas que han enviado información, que es un primer paso y por lo tanto es importante participar en este proceso de información hacia la Secretaría de la Corte Penal Internacional. Ahora, yo le preguntaba a la doctora Laura Lousa, que no es un tema menor, porque si hablamos de los delitos que inicialmente figuran en esta investigación, que no, insisto, no impide que se amplíe, digamos, el rango de acción, como lo ha reiterado el fiscal Karim Khan, mucha gente no sabrá, digamos, que se entiende por tortura, por ejemplo, que es uno de los delitos, en el Estatuto de Roma lo explica muy bien, es causar intencionalmente el dolor o sufrimiento grave, físico o mental a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Persecución es mucho más amplio, se entiende por privación intencional y grave de derechos fundamentales en controversia con el derecho internacional en razón de identidad de grupo o de colectividad. Yo le pediría, digamos, detalles para que la gente comprenda, porque en el caso de persecución, bueno, podríamos incluir allí prácticamente a toda la población disidente en nuestro país o simplemente a, digamos, casos muy puntuales. Lo escuchamos. Sí, bueno, los delitos, los crímenes, digamos, que investiga la Corte Penal Internacional son crímenes especialmente graves. Se trata de crímenes internacionales y se trata en particular en el caso de la situación de Venezuela de crímenes contra la humanidad. Ahora bien, la calificación corresponde en general a los jueces y es importante lo que tú planteas. Hay varios crímenes que están bajo investigación en este momento, pero lo importante, yo creo que para dejar claro en esta etapa, es que lo que están solicitando de las víctimas es información. Es decir, están solicitando información sobre los hechos, sobre la misma identidad de la víctima, sobre sus condiciones. Hay una serie de requisitos para identificar a las víctimas, pero también sobre el proceso judicial en el país. Es decir, las informaciones de las víctimas también están dirigidas a ilustrar que en el país no se quiere ni se puede hacer justicia y por lo tanto es indispensable que la investigación prosiga a cargo del fiscal Karim Khan. Y una de las preguntas en el formulario hecha a las víctimas es si está usted de acuerdo con que el fiscal reasuma la investigación. Por supuesto, estaremos motivando a las víctimas para que la respuesta sea afirmativa a esa pregunta, pero es importante que haya sido hecha esta pregunta porque muestra la necesidad y la voluntad de las víctimas de que haya, de que se active las competencias del fiscal para investigar crímenes que no están siendo investigados a nivel interno. Y para responder tu pregunta, yo creo que uno de los elementos fundamentales en la situación de Venezuela y que figura dentro de los argumentos del fiscal Karim Khan es que no se ha investigado si existe o no una política de un Estado o de una organización de cometer un ataque contra una población civil. Ese es un elemento contextual fundamental y es el elemento diferenciador de los crímenes contra la humanidad.
pueden haber actos de tortura que no estén enmarcados, por ejemplo, en una política y por lo tanto no serían crímenes contra la humanidad. El fiscal Karim Khan ha dicho que eso no se está investigando y que aún más el Estado venezolano ha negado, el gobierno ha negado que exista esa política, lo cual es aún más grave porque entonces hay una negativa de que exista y por lo tanto la investigación en un país sin independencia del Poder Judicial, pues de si existe o no una política, este concepto existe, ha sido definido está definido dentro de los desarrollos legislativos del Estatuto de Roma y también los jueces de la Corte Penal Internacional han tenido amplia jurisprudencia definiendo qué se entiende por política de un Estado o de una organización de cometer un ataque contra una población civil. Y eso no se está investigando en el país. Por lo tanto, mientras no se investigue eso, así haya investigaciones por casos individuales, el fiscal mantendrá necesariamente su competencia. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, le dejo dos inquietudes. Una, ¿cuál fue la receptividad de los representantes de Estados miembros si estuvieron allí en esta reunión en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela? Insistimos, el único país de América Latina que está sometido a este proceso por presuntos delitos de lesa humanidad. Eso en primer lugar. ¿Y cuál es su expectativa en lo personal? Le decíamos a la doctora Laura Lousa que nunca habíamos llegado tan lejos con relación a una investigación de esta envergadura por violación de derechos humanos o presuntos crímenes atroces cometidos en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el alcance de esta decisión de la Corte Penal Internacional de permitir la participación directa de las víctimas venezolanas de presuntos delitos de lesa humanidad en el proceso que adelanta contra nuestro país, o funcionarios, mejor dicho, para ser exacta, de nuestro país. Calixto Ávila nos acompaña, representante del Programa Venezolano de Educación y Acción en Europa, quien pudo intervenir en un evento sobre derechos de las víctimas en el Estatuto de Roma. Yo le he dejado dos inquietudes al cierre. Le doy la palabra para contestar. ¿Cuál fue la receptividad de los Estados miembros, los representantes que asistieron a esta jornada? Eso en primer lugar. Y, en su opinión, ¿cree que habrá justicia para las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, tomando en consideración, digamos, lo lejos que ha llegado este proceso? Lo escuchamos. Bueno, sobre la primera pregunta, pues evidentemente es un espacio dentro de del lugar en que se realiza la Asamblea de Estados Partes, en salas que en general son utilizadas por las organizaciones de la sociedad civil
de todo el mundo que asisten a esta asamblea para acercarse a los estados y a las delegaciones. Entonces ese fue el lugar donde tuvimos este evento en paralelo. Tengo entendido que asistieron algunos representantes de delegaciones diplomáticas, fue muy temprano hoy en la mañana, pero sí estaba, por supuesto, el embajador de Irlanda, que patrocinó, el gobierno de Irlanda patrocinó este evento, y por lo tanto el embajador irlandés hizo unas palabras de aperturas, por supuesto, en favor de los derechos de las víctimas. Es un gobierno que se ha comprometido con el tema de defensores de derechos humanos y derechos de las víctimas, por esa razón patrocinaba este evento. De todas maneras, este es uno solo de varios eventos en los que se tocará el tema de Venezuela y en donde seguramente asistirá la comunidad de diplomáticos reunidos hoy aquí en esta Asamblea de Estados Partes. Lo importante es decir que este trabajo no lo hacemos solo las organizaciones de derechos humanos venezolanas. Estamos en contacto con organizaciones hermanas en África, en Asia, en Europa, y con organizaciones que cubren de carácter internacional como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, justamente para transmitir esos mensajes a los diplomáticos que están presentes aquí o a las cancillerías en las capitales. Entonces, se trata de un trabajo coordinado que reúne las experiencias adquiridas en otras situaciones. Así que la receptividad la podremos medir en el futuro, no solo aquí en el espacio de La Haya, sino también en Ginebra, teniendo en cuenta que es un eje transversal el tema de impunidad, aquí en Ginebra en el tema de la CPI, que es su tema, pero también en el sistema universal de Naciones Unidas, en particular recordemos la misión de determinación de hechos, que tiene facultades también para facilitar o para hacer viable el establecimiento de responsabilidades, y la misión de determinación de hechos también ha hablado de posibles o de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Así que esto es un trabajo de largo alcance que se ve también a largo plazo. En segundo lugar, pues las posibilidades de que haya justicia dependen esencialmente primero de los estados. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional es un mecanismo supletorio, es una jurisdicción complementaria de las nacionales, y que actúa justamente cuando las nacionales no cumplen con ese deber. Así que esa es la lógica básica de la Corte Penal Internacional. Pero si no es el caso, como en el caso de Venezuela, que todo indica que no es la situación, entonces la Corte Penal Internacional se activará. Y se activa devolviendo, en este caso, como esperamos que lo hagan los jueces en el momento en que decidan la incidencia, devolviendo las facultades, autorizando al fiscal de la Corte Penal Internacional a reasumir la investigación. Calixto Ávila, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación en la mañana de hoy, ofreciendo detalles acerca de este evento sobre derechos de las víctimas en el Estatuto de Roma. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.